compartir en este tiempo que llevamos aquí en España, pues el Señor puso ahí una palabra en mi corazón que me está animando, me está desafiando y quiero transmitirla a vosotros, ¿no? A ver si consigo que de la misma manera que me está estimulando a mí a confiar en las promesas del Señor, pues también os pueda servir pues, para vosotros. Y si me acompañáis al libro de Oseas, lo encontramos después de Daniel. Dice que Dios habla muchas veces y de muchas maneras, ¿no? Y a veces tener una palabra del Señor, a veces tiene su peso y a veces es complicado. Porque para este hombre, Oseas, llevar una palabra del Señor, el Señor le dice, mira, vas a ir, te vas a casar con una fornicaria, la vas a tomar por tu mujer, sabiendo que te va a traicionar y que se va a ir con otros, a adulterar. Y bueno, como digo, a veces hablar con esos mensajes en tu corazón se puede hacer complicado, ¿no? Y este hombre, Oseas, dice que obedeció la palabra del Señor. Fue a por la mujer que el Señor le había dicho, sabiendo que le iba a traicionar, y con ella tuvo 3 hijos, y después pues dice que le abandonó. Y Oseas tuvo que ir a rescatarla, a pagar un precio por ella para llevarla de vuelta a casa. Eso es un símbolo del amor de Dios por su pueblo, por su iglesia, por Israel, ¿no? Pero yo pensando en esto digo, ¿qué palabra tan especial tendría este hombre a la hora de llevar una palabra del Señor? Porque él había sufrido en sus carnes lo que es ese amor, ¿no? Y cuando tú tienes esa experiencia personal, ¿no? En alguna área de tu vida, aunque sea dolorosa, qué bueno que a veces Dios la puede utilizar para ser de bendición para otras personas. Y Oseas fue una bendición, no solamente para personas de aquel tiempo, sino para mí en estos días. Mira lo que dice en el capítulo 6. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos a conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros, dice, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Yo estos días, leyendo estos versículos, me animaba mucho, porque son unas promesas muy especiales, ¿no? Dios prometiendo a su pueblo de que le va a curar sus heridas, de que le va a vendar las heridas, de que le va a dar vida, de que le va a resucitar. Y una promesa muy especial dice, y vendré a vosotros como la lluvia, dice, temprana y tardía. Es una promesa de que Dios va a visitar a su pueblo. Y lo está haciendo una comparación con la lluvia. Dice, de la misma manera que viene la lluvia temprana y tardía a la tierra, dice, así yo voy a visitar a mi pueblo. Es como una visitación especial de Dios a su pueblo, como una visitación del Espíritu Santo al pueblo de Dios. Y ese es el ánimo que daba el profeta Oseas al pueblo. Volvémonos al Señor. Vamos a conocer y a proseguir a conocer a aquel que nos va a vendar las heridas, a aquel que nos va a levantar, a aquel que nos va a resucitar, dice, y a aquel que nos va a visitar con su presencia, de la misma manera que la lluvia temprana y la tardía. Pero si vamos al siguiente libro, al libro de Joel, en el capítulo 2, ese capítulo tan especial donde se nos habla de la promesa del bautismo del Espíritu Santo, un poquito antes de ese tan conocido, de esas promesas del derramamiento del Espíritu Santo, en el versículo 23 del capítulo 2 de Joel, también nos dice algo parecido. Dios hablando a su pueblo, a su iglesia, dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros, y otra vez nos habla de la misma promesa, la lluvia temprana
y la tardía como al principio. Y la lluvia temprana y tardía se está refiriendo a la visitación del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios, sobre su iglesia. Y le está dando esta promesa a un pueblo que mira la condición en la que estaba. Mira cómo dice en el capítulo 1, en el versículo 10, nos cuenta cómo estaba el pueblo de Dios en ese momento. Dice, el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto y se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemís viñedos por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Y yo cuando leía eso, la mies del campo perdiéndose, y nuestro Señor nos dice cuál es esa mies, ¿no? Y viendo las multitudes que se pierden, viendo que la mies se está perdiendo en el campo, y viendo al pueblo de Dios que aquí dice que le falta 3 cosas que tienen su simbología. Nos habla del trigo, ¿no?, que representa el pan, el alimento para el pueblo de Dios. Nos habla del mosto, del vino, que representa el gozo, y nos habla del aceite, que representa la unción. Y está hablando a un pueblo que no conseguía de ver fruto, que se perdía la mies en el campo y que le estaba faltando eso, le estaba faltando ese alimento espiritual, le estaba faltando el gozo y le estaba faltando la unción del Espíritu Santo. Y es a ese pueblo al que le está dando esta promesa de que Él va a derramar la lluvia temprana y la tardía. Y a continuación, volvemos al capítulo 2, nos dice el versículo 24, mira cómo cambia todo cuando esa lluvia viene sobre el pueblo de Dios. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Nos está dando una promesa de un alimento para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios siendo alimentado con el pan de vida. Y no solamente nos promete el pan, sino también dice que nos va a dar el gozo y nos va a dar el aceite que representa la unción. Y nos continúa diciendo, versículo 25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Estaban pasando un tiempo complicado y había cosas que habían perdido en su vida a causa de su pecado. Como nos puede pasar en nuestra vida, como me puede pasar en mi vida. Cosas que perdemos y viene la langosta, vienen estos animales que dice aquí y va comiendo lo que teníamos de parte del Señor. Pero mira cómo es el amor de Dios para su pueblo, que ese pueblo que está en esa condición le está dando unas promesas tan preciosas, tan lindas, ¿no?, de que Él va a restituir lo que un día perdimos por el camino. Él nos va a alimentar con su palabra, Él nos va a dar la unción del Espíritu Santo, Él nos va a dar ese gozo, el gozo de la salvación. Dice, comeréis hasta saciaros. Qué guapo es eso, ¿no? Cuando abrimos nuestra Biblia y somos llenos con la palabra del Señor. Cuando viene un hermano y nos comparte una palabra de parte de Dios a nuestros corazones, ¿no? Cuando estamos deseosos por congregarnos, por reunirnos, porque sabemos que nos reunimos porque alguien va a traer una palabra de Dios y estamos ahí sentados esperando con hambre en nuestros corazones que la persona que venga aquí sabemos que tiene palabra del Señor. Dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y qué especial es esa alabanza, ¿no? Cuando traemos a nuestro corazón las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros, ¿no? Como esta alabanza que cantábamos hace unos momentos, ¿no? De traer a la memoria, ¿no?, de dónde Dios nos... Y cuando comenzamos a vivir así, cuando Dios comienza a restituir, Él da una alabanza especial a su pueblo, ¿no? Y yo creo que eso es algo de lo que tenemos que darle gracias al Señor, ¿no? Porque hay cosas que a veces no valoramos, porque como las tenemos tan entre nosotros, ¿verdad? Pero sí hay una cosa que en la obra que vivimos, o en esta iglesia, le podemos dar gracias al Señor, es la alabanza, es cómo brota de estos corazones la gratitud al Señor por lo que has hecho en nosotros, ¿no? Y no solo eso, sino que dice, y nunca más será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Mira qué promesa nos da aquí. Dice que conoceréis que yo estoy en medio de vosotros. Y conocer, porque a veces decimos, bueno, donde está 2 o 3 reunidos en su nombre, el Señor está, ¿no?
Y es verdad que lo sabemos, y a veces lo sabemos en nuestra mente, pero cuando sentimos en nuestro corazón que el Señor está reunido en medio de nosotros, que su Espíritu Santo está cuando nos reunimos para orar, para escuchar su palabra, esa sensibilidad que viene a nuestros corazones, es decir, el Señor está. Y hay dos promesas que nos dice aquí, la misma promesa pero la repite dos veces, dice, nunca, jamás. Y por si no nos enteramos, al poco nos lo vuelve a repetir, nunca, jamás. Dice, será mi pueblo avergonzado. Yo el otro día escuchaba una conversación de una hermana cristiana, ¿no? Y decía que había estado escuchando una conversación de alguien que estaba hablando mal de los cristianos. Y decía, es que estos, mira, es que están haciendo así, mira lo que dice, pero luego mira cómo viven. Y esta mujer dice que no pudo decir nada en la defensa de esa gente, dice, porque sabía que estaban hablando la verdad. Y eso te habla del pueblo de Dios siendo avergonzado, ¿no? Y el Señor nos dice que cuando la sal no cumple su función, ¿no? Dice que es para echarla al suelo y ser pisada por los hombres. Y qué lástima, ¿no? Cuando el pueblo de Dios es pisado, ¿no? Cuando otras personas hablan de nosotros, pues mira estos que dicen, pero aquí nos está dando una promesa que dice que cuando venga esa lluvia, esa visitación especial del Espíritu Santo sobre nuestra vida, dice que el pueblo de Dios, su iglesia, dice, nunca más será avergonzada. Será la sal de la tierra, será la luz del mundo, y el Señor con su poder nos levantará con testimonio para un mundo que está en tinieblas y que está pues esperando, ¿no? De esa iglesia o de ese pueblo que nunca más, dice aquí, será avergonzado. Y la verdad es que a mí me animaba, ¿no? Porque a veces, pues con nuestro testimonio, con nuestras palabras, yo he avergonzado el nombre del Señor, ¿no? He sido un referente, tal vez algunas veces no muy positivo para otras personas. Y me anima el saber, ¿no? Que como individuo, como cristiano, pero sobre todo como iglesia, ¿no? Que como iglesia, la iglesia no va a ser avergonzada. La iglesia, el Señor la va a levantar y nos va a poner en alto. Pero para eso es necesario, dice, que venga esa lluvia temprana y esa lluvia tardía, o esa visitación del Espíritu Santo de Dios sobre nuestra vida, a nivel personal, o sobre esta iglesia a nivel particular, o sobre su iglesia a nivel general, ¿no? Y una vez que leemos esto, si vamos al Nuevo Testamento, me acompañáis a la carta de Santiago. Vamos a ir al capítulo 5. La carta de Santiago está escrito a gente que conocía la Escritura, que sabía. Eran los hebreos que estaban dispersados por el mundo a causa de la fe, estaban siendo perseguidos. Y este Santiago, Jacobo, pues todos sabemos que era el medio hermano de Jesús, era hijo de José y de María, que durante el tiempo que Jesús vivió, dice que no creían en él, pero cuando resucitó de los muertos, bueno, de hecho Santiago pues se levantó como uno de los líderes, ¿no? de la iglesia primitiva, ¿no? Y me gusta mucho la carta de Santiago porque yo creo que es una carta que todos los cristianos cada poco tiempo tenemos que leerla, ¿no? Porque no nos habla mucho de teología y de doctrina, nos habla de práctica, ¿no? Y qué bueno que cada poco tiempo nos alimentemos con esas cartas doctrinales, ¿no? De Romanos, de todas las que queráis, pero también qué bueno es Santiago, porque nos habla de cómo considerar al hermano, de refrenar nuestra lengua, y bueno, vosotros sabéis todas esas cosas, ¿no? Pero mira lo que nos dice en el versículo 7 del capítulo 5. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Como os decía antes, Santiago está escribiendo a personas que conocen la palabra.
conocían las profecías de Oseas y conocían las profecías de Joel. Entonces, cuando Santiago le está hablando a este grupo de cristianos que estaban siendo dispersados, cada uno por un sitio, y le comienza a hablar de una lluvia temprana y una lluvia tardía, estas personas sabían a lo que se estaba refiriendo. Sabía que se estaba refiriendo a un derramamiento especial del Espíritu Santo de Dios sobre el pueblo de Dios. Pero primeramente, antes de recibir esta lluvia, que como digo, creo que a nivel personal necesito y creo que a nivel de iglesia también necesitamos, antes de eso nos pone un ejemplo. Dice, mirar el ejemplo del labrador. Y nos da unas características que como cristianos tenemos que aprender del labrador. Y la primera cosa que nos habla del labrador, donde como cristianos tenemos que ver e identificarnos, la primera cosa es la paciencia. En esos 2 versículos, en 3 veces se repite la paciencia, la paciencia, la paciencia del labrador. Y la paciencia es saber soportar hasta que Dios cumpla sus propósitos. Y el labrador cuando está en el campo, pues le vienen momentos de sequía, le vienen momentos de mucha lluvia, pero el labrador tiene una paciencia que es que sabe esperar hasta que el Señor haga su obra. Y así comienza también al comienzo de la carta, en el capítulo 1, ahora volvemos aquí, donde comienza la carta pues también hablándonos de esa paciencia. Y nos dice en el versículo 2 del capítulo 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice, bueno, vaya locura, ¿no? Tener por sumo gozo cuando estemos por dificultad. Al hombre carnal, pues no lo entiende mucho, y a veces al hombre espiritual también nos cuesta a veces entenderlo. Pero aquí nos está diciendo, dice, tener por sumo gozo. No está diciendo gozo, está diciendo sumo gozo, mucha alegría. Dice, tener por mucha alegría cuando paséis por dificultades, sea por persecución, sea por enfermedades, sea por lo que sea. Dice, porque lo que está produciendo eso en vosotros, pueblo de Dios, es paciencia. Y la verdad es que tú ves a los hermanos que han pasado por esa serie de dificultad, de angustia, de dificultades, tú ves el carácter que tiene y ves el carácter del Señor, lo ves paciente, lo ves que saben esperar en los tiempos del Señor, lo ves que saben soportar los tiempos difíciles, de, pues como digo, o de persecución, o de enfermedad, o cualquier otra cosa, ¿no? Pero dice que aprendamos de la paciencia del labrador. Y otra cosa que se aprende del labrador es el trabajo. Y eso nos habla también a nosotros como cristianos. Hay una cosa que se habla mucho ahora, que pones así en la televisión, aquí en España, varias veces he escuchado la palabra la España vaciada. ¿Habéis escuchado? Sí. Dicen que España se está vaciando en los sitios así, de los pueblos, pues ¿por qué? La gente no quiere trabajar en el campo. ¿Por qué? Porque trabajar en el campo es duro, es sacrificado, te requiere mucho tiempo, la gente quiere pues, su tiempo libre, su comodidad, sus momentos de ocio. Es duro y gana poco dinero, ¿no? Entonces, pues dice, bueno, pues entre comillas, pues es normal, ¿no? Que la gente no quiera trabajar en el campo. Y bueno, si lo llevas al plano del campo, es normal que exista esa España vaciada. Pero si vamos al terreno espiritual, eso es diferente. Porque como cristianos tenemos un llamado de parte del Señor. Y es salir a los campos. Y es trabajar en los campos. ¿Es duro? Es duro. Claro que es duro. Tienes que estar, pues sí, no hay horario, ¿no? Como el trabajo en el campo, pues no tiene horario. ¿Está mal pagado? Bueno, a veces trabajar en la obra del Señor, si estuvieras en otro negocio, seguro que tendrías más resultados económicamente, pero a veces vemos espiritualmente que España también se encuentra vaciada, porque tal vez como cristianos pues no queremos aprender del labrador, de salir a trabajar. Y tú ves las manos de un labrador y se nota que está trabajando, le ves los callos. Cuando otros están comiendo por ahí en restaurantes, él se va al campo a trabajar, no vive como los otros. Es duro, tal vez no gane mucho dinero, pero dice, mira, aprender
aprender del labrador. Y Pablo le decía a Timoteo, dice, cualquiera que quiera recoger el fruto, el labrador, dice, antes de recibir el fruto, tiene que trabajar primero. Y si queremos ver, ¿no?, que estáis haciendo, o vamos a hacer, yo me incluyo, campañas sobre evangelismo, tenemos que entender que el evangelismo es salir al campo. Cuando podríamos estar haciendo otra cosa, ¿verdad? Es duro, es sacrificado. Dice, pero a cualquiera de vosotros, cualquier labrador que quiera recibir el fruto, dice, debe trabajar primero. Y en aquella mentalidad, el labrador es trabajo duro. Y Pablo lo está hablando eso en un contexto en el que unos versículos antes nos está hablando también del cristiano como un soldado. Dice, tú sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Y sigue diciendo y nos compara con un atleta. Dice que un atleta, pues para competir, pues ya sabéis, tiene que privarse de ciertas cosas, tiene que cumplir las normas, pero esos tres ejemplos, ¿verdad?, tanto el labrador como el soldado, como el atleta, nos está hablando de trabajo, y a veces de trabajo duro, ¿no? Y yo digo, la España vaciada en el campo es normal que esté vaciada, ¿no?, pero yo creo que tenemos una sociedad, ¿no?, que tenemos algo que ofrecerle, ¿no? Tenemos el Evangelio. ¿Va a ser duro? Claro que es duro, pero si queremos ver el fruto, hay que trabajar, hay que salir al campo. Y esa es la otra cosa que aprendía o que nos enseña estos versículos del labrador, ¿no? Esos versículos después vienen en 2 de Timoteo capítulo 2, si lo queréis anotar, cuando dice el versículo 6, que si alguno quiere, pues algún labrador quiere recibir el fruto, debe trabajar primero, y nos habla del soldado y nos habla también del atleta. Y otra característica que nos dice aquí en esto que estamos leyendo de Santiago en cuanto al labrador, dice que le espera el precioso fruto de la tierra. Mira, el labrador hace algo. El labrador sale al campo, el labrador tira la semilla, ¿verdad? El labrador pasa el arado, pero hay algo que el labrador no puede hacer. O sea, tú echas la semilla y dice que espera el fruto de la tierra. O sea, hay algo milagroso que el labrador no sabe. Él está haciendo algo, pero él sabe que fuera de sus ojos, donde él no alcanza, donde él no ve, él sabe que está sucediendo el milagro. Donde cae una semilla y por un milagro comienza a florecer algo. Él no sabe bien cómo es. Él no sabe explicar cómo es. Pero es algo que está en lo oculto. Es algo que tú no ves con tus ojos, que tú no entiendes con tu mente, pero ahí es donde Dios comienza a obrar. Donde nosotros no vemos, donde nosotros no entendemos, donde nosotros no llegamos. Y Eclesiastes pues hablaba algo así en cuanto a lo que Dios hace y muchas veces nosotros no entendemos. Dice, así como tú no sabes cuál es el camino del viento, ni sabes cómo se forman los huesos en la mujer que está encinta, dice, así ignora la obra de Dios. Y tenemos que entender que la obra de Dios es milagrosa, es sobrenatural. Es que ocurre algo al oculto donde nosotros no llegamos y nosotros vamos, salimos a los barrios, nos vamos a las misiones, donde tú quieras. Pero ahí está el milagro de Dios, la obra de Dios, que nunca podemos expresar con nuestras palabras qué es lo que sucede en lo oculto, en lo oculto en el corazón de un hombre para que ocurra ese milagro. Dice, como no sabemos cómo el viento va, como no sabemos cómo se forman los huesos en la mujer que está encinta, dice, así ignoramos la obra de Dios. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5, si lo queréis anotar, ¿no? Es lo milagroso. O sea, son tres características. Y la cuarta que nos dice aquí en esto, es que él dice que el labrador dice que espera la lluvia, ¿no? Y hay cosas que es que no podemos hacer. O sea, hay cosas, la lluvia tiene que venir del cielo. Y la lluvia solo la puede enviar Dios. Nosotros podemos hacer nuestros programas, nuestras técnicas, organizarnos, vamos a ir aquí o vamos a hacer allí, lo que tú quieras. Pero si no viene la lluvia, será una religión más. Podremos tener actividades, podemos hacer muchas cosas, pero si Dios nos manda la lluvia, es que no vale para nada. El trabajo es en vano. Y yo creo que tú y como yo no queremos trabajar en vano. Queremos ver frutos, ¿no? Queremos ver el precioso fruto de la tierra. Pero hay algo que nosotros no podemos hacer, que la única cosa que podemos hacer
el levantarnos los ojos al cielo, y como nos dice aquí en el mismo Santiago, un poco más adelante, dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones como tú y como yo. Pero cuando Elías oraba y decía, Señor, manda lluvia, la lluvia venía. Dios derrama de esa lluvia que, como digo, está representando el derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestra vida o sobre su iglesia. Pero antes que eso venga, nos dice, aprender del labrador, prepara el camino, trabájalo, deja que Dios haga en lo oculto, pero sobre todo levanta los ojos al cielo y dile, Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque no nos vale toda nuestra experiencia, todo lo que sabemos, todas nuestras técnicas. Si tú nos mandas lluvia, pues no va para adelante. Y a continuación nos habla de dos tipos de lluvia, que son las mismas que nos profetizaba Oseas y Joel. Nos habla primeramente de una lluvia temprana. Y la lluvia temprana es la que viene después del verano, ¿no? La que se está cayendo ahora o un poquito antes. Bueno, el verano ya sabéis cómo es por estas tierras, ¿no? Yo soy extremeño y en Extremadura cuando el verano es caliente. O sea, tú vas por el campo y no hay nada, está muerto, no hay ni pájaro. Duli, en Badajoz también. No ves nada, no escuchas nada. Solamente las chicharras esas es el único animal que tú te das cuenta que existe. Las chicharras en el campo. Está completamente muerto, estéril. Pero llegan las lluvias tempranas, que son las que llegan en otoño, y en poco tiempo tú ves cómo cambia el paisaje. Yo estos días que fui el domingo, fuimos de Cáceres a Badajoz, yo iba flipando, digo, qué bonito el campo. Todo verde, las encinas, los alcornoques, las vaquitas, los cerditos por ahí, Extremadura, precioso. Pero si vas un mes antes, estaba todo muerto, calor, sin vida, hasta que llegan esas primeras lluvias. Y esas primeras lluvias, espiritualmente, a mí lo que me habla es lo que sucede en el corazón de una persona cuando todavía el Espíritu Santo nunca nos ha visitado. Nuestra vida es como ese verano, estamos secos, estamos muertos, estamos estériles, estamos sin vida, pero el Espíritu Santo nos visita y en qué poco tiempo cambia todo. Es que cambia todo, de un momento para otro. O sea, la persona que no quería saber nada del Señor, la ves sentado en su silla leyendo la palabra, le ves juntándose con otros cristianos, le ves sentado en la silla anotando versículos, es que cambia todo. Comienzas a hablar del Señor a otras personas, es que te cambia por completo, de un momento a otro, como cantábamos la canción esa, dice, era como estar en cadena perpetua y de un momento a otro te da libertad. Así es lo que pasa en el corazón de una persona, o en lo que ha pasado en el corazón de algunos de nosotros cuando hemos recibido esa primera lluvia o esa lluvia temprana. Y lo que a mí me hablaba el Señor, no a mi corazón, y que es lo que quería, es que tenemos que orar al Señor para que caiga esa lluvia sobre estos corazones. Porque hay muchas personas en medio de nosotros con las que vivimos en nuestras comunidades que no conocen al Señor. Que tenemos familiares que no conocen al Señor. Y es que comienza a ver y dice, qué poca gente se convierte, ¿no? Qué poca gente responde al Evangelio, qué poca gente le ves con esa lluvia temprana y que cambia de un momento para otro, lo ves diferente. Ves la obra de Dios, ves el Espíritu Santo obrando en la vida de las personas. Y yo lo que aprendía, o lo que a mí me enseña el Señor, dice Ángel, levanta los ojos al cielo y que pueda venir esa lluvia sobre familia, sobre las personas con las que convivimos, sobre la ciudad en la que vivimos, que personas puedan nacer de nuevo, que personas puedan experimentar eso que algunos de nosotros hemos experimentado, pasar de las tinieblas a su luz admirable, que personas le pueda ser quitado ese corazón de piedra y colocado un corazón de carne. Y eso para mí representa la primera lluvia, cuando naces de nuevo, cuando hay eso nuevo de parte del Señor. Y ahí vamos. Pero llega un momento que llega el invierno, ¿verdad? Llega el frío y aquí de frío también sabemos, ¿verdad? Yo ya estoy loco ya por irme para Brasil, para mañana ponerme ya las bermudas y las chanclas y olvidarme un poco del frío pero el frío también es complicado, ¿no? Te queda casi como apático, te quitas las ganas de trabajar, tienes ganas de quedarte en casa sin salir, ¿no? Te queda como
a mí por lo menos. Y espiritualmente también tiene un significado, ¿no? Como cristianos también tenemos tiempos en nuestra vida en la que llega el invierno, en la que llega el frío, en la que vienes a la reunión, bueno, voy pues porque tengo que ir, y si no voy es que van a decir que porque no voy. En el que te levantas, comienzas a leer la Biblia y llevas un tiempo leyendo y no sabes ni lo que estás leyendo. Y dices, ¿pero qué estoy leyendo? Y tienes que volver otra vez y ya llevas 5 minutos leyendo. Se te quita la pasión por las almas, se te quita la pasión por la santidad, comenzamos a enredarnos. Yo no sé si alguno de vosotros me entendéis, el frío en nuestros corazones, ¿no? Pero hay otra promesa, ¿no? Y es que después de ese invierno, Dios tiene una lluvia tardía. Cuando estaba el frío, cuando estaba la apatía, cuando estaba el desánimo, llega esa lluvia tardía. Y yo lo comparaba con lo que sucedió con los primeros cristianos. Tú lo ves que eran cristianos, que eran seguidores del Señor. Tú lo ves que el Señor había soplado sobre ellos el Espíritu Santo y dice, recibí el Espíritu Santo. Pero en el capítulo 1, de hecho, dice, esperaros en Jerusalén. Esperaros en Jerusalén porque hay otra cosa más. Porque hay una lluvia tardía que va a cambiar tu vida para siempre. Y vaya si la cambió. Y vosotros conocéis cómo Pedro se levanta, un pescador, pero con una unción y con la palabra de Dios viviendo en su corazón que no necesitaba de Biblia. Y comienza a citar el salmo este del rey David, el otro salmo, porque dice el profeta Joel, y las personas compungidas de corazón. Y el Espíritu Santo derramándose con esa lluvia tardía en su iglesia. ¿Cómo cambió la vida de la iglesia? Querían estar juntos, querían compartir todo, querían con sencillez de corazón. Y yo cuando veo eso digo, Señor, yo estoy necesitando de eso. ¿Soy cristiano? Sí, por la gracia de Dios, pero yo necesito de esa lluvia tardía en mi vida. Yo necesito que el Señor me avive y necesitamos del poder de Dios en nuestras vidas para marcar una diferencia. Y mira cómo marcó la diferencia un grupo de personas, pescadores, sin muchos estudios. Pero dice que cuando hablaban, dice que reconocían que habían estado con el Señor. Veían el denuedo, dice, eso han estado con el Señor. Y comenzó a venir esa lluvia tardía sobre el pueblo de Dios. Y yo cuando veía estas promesas que Dios nos está prometiendo, que va a haber una lluvia temprana sobre esas personas que no conocen al Señor, y una lluvia tardía sobre esas personas que ya conocemos al Señor, pero que necesitamos a veces de que Dios nos visite de una manera especial con su Espíritu Santo. Y si tú ves estos 2 versículos que nos habla aquí del labrador en Santiago, comienzan y terminan con las mismas palabras. Comienzan hablándonos de la venida del Señor y terminan hablándonos de la venida del Señor. Es como si fuera un libro en la que las 2 pastas son iguales. La venida del Señor y la venida del Señor. En el capítulo 7 nos dice hasta cuándo tenemos que estar trabajando como el labrador. ¿Hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo nos dice? Hasta la venida del Señor. ¿Hasta que Él venga o hasta que nosotros nos vayamos con Él? No. Pero hasta la venida del Señor tenemos que estar trabajando en los campos. Hasta la venida del Señor. ¿Y qué pasa a veces? Porque a veces nos desanimamos trabajando en el campo. Hay una carta que es la carta que se escribió a los hebreos, que está escrito a un grupo de cristianos que llevaban décadas convertidos, aproximadamente 3 décadas, unos 30 años. Y mira, vamos al capítulo 10 y leemos así rápidamente. La carta anterior a Santiago, unas hojas atrás, y vamos al Hebreos capítulo 10, versículo a partir del 32. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, llegó esa lluvia temprana, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculos,
y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Mira, paramos ahí. Nos está hablando de personas que dice que sufrieron vituperio, que sufrieron cárceles, que dice que sufrieron el despojo de sus bienes, le quitaron todo, pero dice que lo sufrieron con gozo. Eran personas que tenían una trayectoria como cristianos, tenían, por decir así, un peregrí. Es que habían dado su vida, es que se habían entregado, es que habían pasado por pruebas, por dificultad. Pero llega un momento que este grupo de cristianos como que se están cansando, como que llega el cansancio a su vida. Es aquí cuando el escritor de Hebreos le dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Versículo 36, porque os es necesaria nuevamente la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dice, porque aún un poquito, dice, ¿no? Y el que ha de venir, dice, vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocede, no agradará a mi alma. La vida de fe no solamente para cuando entregamos nuestra vida al Señor y comenzamos una vida de fe. La vida de fe es vivir una vida de fe hasta el día que nos vayamos con el Señor. Y aquí el escritor de Hebreos le está intentando animar a un grupo de cristianos que estaban un poco desanimados. Y le están diciendo, un poquito quiere decir dentro de poco. Dentro de poco o el Señor viene o nosotros nos vamos con el Señor. No sé cuánto, también, tal vez sean unos veranos más, algunos inviernos más, y estaremos con el Señor. Dice, un poquito. O sea, ánimo. Ya llevamos una buena trayectoria, ya llevamos una buena caminada. Vamos a terminar la carrera en la fe. Dice, un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén, ¿no? Que podamos decir eso con... Nosotros no somos de los que retroceden. Claro que a veces, y al final en el capítulo 12, versículo 12, dice, levantad las manos cansadas y las rodillas debilitadas. Yo creo que a veces nos toca eso, levantar las manos cansadas, levantarlas al cielo, levantarlas al Señor, y Señor, continúa dándome fe para que pueda continuar trabajando en el campo hasta que tú vengas. Y como digo, ese hasta que tú vengas es hasta que Él venga o hasta que nosotros nos vayamos con Él. Y termina ya, en ese versículo 8, y con esto ya terminamos, dice también, tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, dice, porque la venida del Señor está cerca. Cuando tú y yo vivimos una vida consciente, ¿no? de que nos falta poco tiempo para irnos con el Señor, de que es un poquito, yo te digo que eso afecta a toda nuestra vida. Ahora cuando visitamos antes de partir con el Señor al hermano Antolín, que ya se iba con el Señor, dentro de poquito, yo te digo que cuando tú estás con una persona así, sus conversaciones son otras, lo que te comparte es otra. O sea, quieres saber del Señor, quieres escuchar de su palabra, quieres cantar alabanza. Es que quieres tener tu corazón limpio. Y si tienes que llamar a alguien y pedirle perdón, pues le llamas. ¿Y por qué? Porque sabes que dentro de poquito estás con el Señor. Y eso cambia toda tu perspectiva de tu vida como cristiano. Y el Señor hablaba en una ocasión, no es necesario que busquéis para no perder más tiempo, pero habla de un siervo que decía, mi Señor tarda en venir. O sea, no tenía eso consciente ni en su mente ni en su corazón de que el Señor viene ya. Y cuando tú y yo, como cristianos, no tenemos ese sentimiento en nuestro corazón, vamos a hacer lo que hacía ese siervo, ¿no? Dice que era un siervo que comenzaba a golpear a sus consiervos y se sentaba con comilones y con bebedores. Pero por otra parte dice que había un siervo que era fiel y prudente, el cual el Señor lo pone en su casa y le da alimento a los de su casa. La diferencia entre un siervo y otro, eso después viene en Mateo 24 si queréis buscar. La diferencia entre uno y otro es que uno pensaba, mi Señor tarda en venir.
Y cuando tú y yo no tenemos esa sensibilidad de que nos queda poco para estar con el Señor, es que cambia todo. Es que cuando tú sabes, dices, bueno, me queda poco, lo único que vas a querer es aprovechar el tiempo, buscar la santidad, buscar la limpieza, confesar pecados, pedir perdón, leer la palabra, cantar alabanza, sentarte y recibir lo que el hermano... Es que cambia todo. Cambia tu relacionamiento, la iglesia, cambia tu visión de la venida del Señor está cerca. Y cuando tú y yo tenemos en nuestro corazón que la venida del Señor está cerca, cambia todo. Pero no solamente es que está cerca, ¿no? Sino que yo iba un poco más allá, porque Pablo, despidiéndose de Timoteo, ya sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida, de que se iba con el Señor, dice, solamente me queda por recibir la corona de justicia, la cual el Señor, el juez justo, dice que dará no solamente a mí, hablaba Pablo, pero dice algo más. Y a mí es donde me desequilibraba un poco, porque sino a todos aquellos que aman su venida. Y ahí la cosa cambia. Y te voy a decir por qué. Yo puedo tener la doctrina de que el Señor viene pronto, pero amarla. Decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo, es trabajar como un labrador y el morir es ganancia. Yo no sé a ti, pero yo a veces me examino y le digo, Señor, qué pocas veces estoy amando tu venida, amándola, deseándola. Porque eso es lo que nos va a dar el combustible para vivir como un labrador. No solamente saber que el Señor viene, sino tú amarla. El Señor, ven. Y si voy contigo, es mejor. Y a veces, digo, lo hablo por mí. Yo creo que ese sentimiento no está tan claro o tan fuerte como debía de estar en mi vida, ¿no? Claro que amo al Señor, pero a la hora de decir amar tu venida, como que a veces me quedo como con un pie adelante y otro atrás, ¿no? Y a mí eso me confrontaba esa palabra, ¿no? Digo, Señor, yo quiero amar tu venida. Yo quiero amar tu venida. Yo quiero orar con el corazón, Señor, que venga tu reino. Que venga tu reino. Y que sea como en Apocalipsis, cuando al final ya casi de la Biblia dice, y el Espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye, diga, ven. Y después el Señor promete, dice, ciertamente, pues vengo en breve. Y dice, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y yo te digo, yo como cristiano a veces me veo que me quedo con un pie adelante y un pie atrás. Y le pido al Señor, Señor, ayúdame a amar tu venida. Que no haya otro deseo en mi corazón que estar contigo. Y cuando ese es mi combustible, eso nos va a dar para vivir en el campo como el labrador de manera diferente. Porque no solamente es que sabemos que el Señor viene, sino que estamos deseando que el Señor venga. Así que eso es lo que tenía pues para compartiros en esta noche. Yo os digo, ha sido una palabra que en estos últimos días el Señor me está, primero, animando a levantar mis ojos al cielo a nivel personal y a nivel de iglesia y decir, Señor, manda ese derramamiento del Espíritu Santo que necesitamos para que las personas sean convertidas y para que tu iglesia nos podamos levantar con poder. Pero a veces también reprendido por la propia palabra, ¿no? Cuando entra como esa espada y te ves y te dice, pues, Señor, perdóname. O como el Señor le decía a Pedro, Pedro, ¿me ama? Tú sabes, Señor. Entonces, pues, queremos amar al Señor y queremos desear su venida. Amén. Jesús, la esperanza.